Bueno, gracias por estar conectados con nosotros, gracias por esta oportunidad también, gracias a Darío, a Nuria, que están en Lima, Perú, en este momento, justo a unas horas antes también de recibir la Navidad. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bienvenidos a todos aquellos quienes se están uniendo a través de la conexión, de la línea, de la internet, también a través de las páginas de YouTube, de Facebook también para poder acompañarnos en este estudio del repaso de la lección. Lección número 13, ya parece, no sé, es increíble la manera como se ha ido el tiempo y llegamos al final de la lección del trimestre, pero también al final de la lección del año, al último sábado del año, en fin, se terminó esto, ya llegamos al final y es increíble. Pero bueno, ha sido realmente grato poder encontrar en el estudio del libro de Deuteronomio la revelación del verdadero carácter de Dios y principalmente ver manifestado a través del libro de la ley la revelación de Cristo, la verdad presente. Esto es lo que los profetas en otros libros del Antiguo Testamento, los apóstoles y Jesús en el Nuevo Testamento manifestaron constantemente, ¿no? Pues todos los libros de la Biblia en realidad dan testimonio de Jesús. Es lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Sin embargo, es interesante ver que también que la cosmovisión israelita, en la cosmovisión israelita es importante la presencia, la existencia de Moisés, ¿no? Sus escritos y la manera como el pueblo de Israel prefirió mucho acomodarse a ser discípulos de Moisés y a oírlo a él y tenerlo como intermediario incluso entre Dios y confiar en él, ¿no? En lugar de confiar plenamente en la manifestación de un Dios de amor, de un Dios que busca siempre darnos la oportunidad de acercarnos a Él, de conocerlo y de confiar plenamente en Él, obviamente, ¿no? Y bueno, bienvenidos aquí. Tenemos a, como decía, a Darío y a Nuria, también su esposa, desde Lima, Perú. Este, ¿Cómo han estado, Darío? ¿Cómo han estado, Nuria? Ocupados. Bien, Sí. esta semana ha sido una semana de bastante aprendizaje, una semana igual de trabajo aquí en Lima, ¿no? Es una Claro. ciudad, ustedes saben que es una ciudad bastante convulsionada, Complicada, yo sé, un poco yo sé. complicado. Muy Sí, complicada, yo sé. Sí, sí, sí. Hace 2 años atrás, más o menos por este tiempo, un poco antes, fuimos con unos amigos que fueron por primera vez a visitar Perú y hubieron lugares que les encantaron, aunque también hasta ahora se acuerdan con un poco de sobresalto del tráfico de Lima. Y eso es algo que tampoco no pueden olvidar hasta hoy, porque es único, no lo han visto en otra parte del mundo. Es muy es singular. horrible. Y en estas fechas se pone Ajá. el triple, el Sí, ya me cuádruple. imagino, lo imagino. Es parte de la situación, es parte del movimiento y de la cultura también. ¿Y tú, Darío, cómo has estado? Bien, Pedro, bien. Gracias por la invitación, de verdad. Tenemos un grupo muy hermoso que se reúne 6:30 de la mañana a estudiar, a repasar solamente ese día de la lección. Lo Qué hacemos muy bueno. rápido, ¿no? seis y Ajá. media hasta... A veces no me sorprende porque quiero hacerlo rápido para que rápidamente también podamos comenzar con nuestras labores, ¿no? Porque muchos Claro, empiezan temprano, ¿no? Se van a trabajar, ¿no? Pero a veces me sorprende porque nos quedamos como hasta hora y media conversando del tema de la lección, ¿no? ya me imagino. Y bueno, hemos llegado, como tú dices, a la parte final de la verdad presente de Deuteronomio, muchas enseñanzas, de verdad que nos hemos quedado con bastantes lecciones y que nos pone en perfil, ¿no? Hacia lo que se vendrá en los últimos tiempos y Amén. las recomendaciones que el Señor le dio a Moisés, que se repiten para nosotros también ahora, ¿no? Eso es lo Amén. que Así podemos ir. es. Así es. Amén. Miren, tengo tres puntos que quisiera tocar esta mañana y quiero leer el versículo de memoria también que escogí. Voy a compartir aquí esto para que podamos tenerlo presente y podamos estudiarlo, leerlo por lo menos. ¿Ok? Déjenme ver aquí. Creo que va a ser antes de esto. Creo que ya nos pasamos ya incluso.
Aquí estamos, lección número 13, la resurrección de Moisés. Y el versículo que escogí esta semana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y es interesante esto. Bueno, como le decía, reservé o planeé 3 puntos por los que pudiéramos conversar a través de esto, digamos, del estudio de la semana. Una pregunta, por ejemplo, ¿no castigó Dios a Moisés? Punto número 1. Segundo punto, muerte y resurrección de Moisés. Y punto número 3, que quisiera que hoy día pudiéramos conversar un poco también, el discipulado y nuestra esperanza. Como decía Darío, ¿no? La preparación, ¿no? Todo esto también nos está motivando y perfilando para lo que viene más adelante, ¿no? Punto número 1. ¿Castigó Dios a Moisés? Dice la palabra, dice, dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Esto está en el libro de Números, capítulo 20, versículos 11 y 12. Bueno, como les digo, es interesante todo esto. Aparentemente, el pecado de Moisés, bueno, no fue precisamente el acto de golpear la roca, ¿no? Cuando el Señor les indicó que le hablaran, ¿no? En estos versículos de Números se dice que la razón fue la desconfianza, ¿no? O digamos, hubo un problema ahí con la confianza de Moisés con el Señor y también el no reconocimiento de la santidad, ¿no? Ahora, también es interesante notar de que hubo una vez anterior en la que Moisés tuvo la posibilidad también de dar agua porque el Señor le dijo, mira, anda a tal roca y golpéala y entonces va a salir el agua. Y así lo hizo, ¿no? Golpeó una vez y salió el agua. Pero en esta ocasión fue algo diferente, ¿no? En esta vez solamente tenía que hablarle. Ahora, eh, pregunto, ¿no? ¿De qué manera, o sea, el acto de Moisés y Aarón fue una demostración de desconfianza, ¿no? Y atentó contra la santidad de Dios? O sea, ¿cómo creen ustedes? ¿Por qué creen o de qué manera esta situación, digamos, realmente mostró de que ellos no estaban confiando verdaderamente en Dios y fue un atentado contra la santidad de Dios? Bueno, definitivamente la Biblia es clara en al señalar de que Moisés no le dio la gloria necesaria en ese momento a Dios, ¿no? Lo que Dios quería era que Moisés siempre fuera ese intermediario entre él y el pueblo, ¿no? Y el pueblo de Israel. Pero definitivamente ahí hubo una desconfianza, una falta de fe, hubo una desobediencia inclusive, ¿no? Ok, Y eso se le fue contado como pecado, ¿no? una falta. Increíble, Sí. ¿no? Pero hay que recordar ahí, Pedrito, y muy bien tú lo decías, ¿no? Ya había pasado esto de este milagro de brotar el agua de la roca, ¿no? Que le parece que Moisés en ese momento cuando le dijeron habla a la roca, y parece que él confundió también un poco, ¿no? Porque él golpeó 2 veces todavía, ¿no? Con mucha cólera, supongo yo, o muy desanimado de lo que estaba pasando, ¿no? También, Ujú. si no es porque justifique a Moisés, pero eran 40 años ya en el desierto, ya estaba a punto ¿no? Entonces ya estaba un poco como que saturado. Pero justo hoy día, o hace unos días, conversaba con mi amigo, como te digo, en las lecciones en las mañanas, con Gino Segura, que tú lo conoces muy bien, y él decía, ¿no? Pero Moisés tuvo otros pecados, ¿no? ¿Te acuerdas Claro, cuando mató también al egipcio, ¿no? claro, claro. Pero parece que como que Dios ahí siempre la Biblia lo interpreta que fue un solo pecado que él tuvo y por eso no entró al pueblo, ¿no? Ok, ok. Pero Que, se le borró ese pecado, pues, ya, porque ya. después él tuvo un encuentro con Dios y ahí está la lección también, ¿no? El encuentro con Dios que borra los pecados, ¿no? Del hombre. Amén. ¿Puedo hacer un Amén. comentario? Sí, claro, claro, adelante. Eh,
hay que ver justo el momento en el que sucede, ¿no? Ajá, Sabemos bien que venía Israel quejándose, ¿no? Venía con una queja de que no tenían agua. Creo yo que no fue un día, tuvieron que pasar de repente varias semanas en el que han estado sin agua, ¿no? Entonces el pueblo estaba totalmente airado, molestos, nuevamente viniendo a reclamar al intercesor. Y ¿No? había Como muerto si, María, ¿no? disculpa, Había muerto. terminado el comentario. Había el pueblo ido airado a reclamar al intercesor, ¿no? sí, A pedirle que nuevamente, yo creo que la desconfianza en sí vino desde el pueblo, ¿no? Y hubo un momento en el que estuvieron totalmente, creo que metiéndolo en mucho, comenzaron a reclamar demasiado y creo que en algún momento Moisés y Aarón deben haberse cegado y yo creo que más que desobedecer a Dios, no lo escucharon claramente ya. lo que él quiso decir. Ellos suponieron que debieran tocar la roca, Ya. mas no escucharon lo que Dios, creo que por la ira, la molestia, incluso con la forma con la que se presenta para poder hacer ese milagro, no era el clásico de él, ¿no? Sino era con molestia. Ujú. ¿No? Entonces, creo que en ese momento todo eso cegó el entendimiento de Moisés y no escuchó claramente el mensaje que Dios le estaba dando, ¿no? Entonces le dejó por un instante dominar por el carácter humano que tenemos, ¿no es cierto? Que muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que no escuchamos lo que Dios quiere. Nosotros interpretamos tal vez lo que Él quiere decirnos, pero no lo escuchamos realmente como Él quiere que sea su voluntad, ¿no? Así es, así Y, es, y es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? así Disculpe. es. No, sí. No, que solamente un detalle nada más, ¿no? Que también había muerto Miriam, ¿no? Ya había muerto. Y justo el capítulo de la parte de la desobediencia de Moisés, y le decía a Nuria, justo arranca con eso, ¿no? Con la muerte de Miriam, ¿no? Y por eso también sobreviene, al parecer, eso fue un detonante, algo así, ¿no? Ya, probablemente, ¿no? Habían diferentes aspectos, ¿no? Miren, yo tengo acá un comentario de Primeros Escritos, Ellen White. Dice esto, ¿no? Dice, Moisés golpeó la roca con ira. Y dice, la continua rebeldía, ¿no? Y murmuración de los hijos de Israel le había causado el más agudo dolor. Y por un poco de tiempo olvidó cuánto había soportado Dios el Señor con ellos, ¿no? Y que su murmuración no era contra él, ¿no? Él se olvidó de eso, o sea, en realidad lo asumió como algo personal, ¿no? Y sino que en realidad la murmuración del pueblo era contra Dios, ¿no? Solo pensó en ese momento en sí mismo, ¿no? En cuán profundamente fue agraviado y en la poca gratitud que manifestaron a cambio del profundo amor que él sentía por ellos también, ¿no? Ahora, yo quiero preguntarles algo más también, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú que Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, ¿no? O sea, ¿no habrá sido que Moisés realmente a quien quería golpear era el pueblo que tenía delante y la roca fue en realidad un receptor de su ira, de su enojo? Y también justamente también comentábamos en uno de los días y con la pregunta de las hermanas, ¿por qué salió el agua? Si la palabra de Dios decía, Háblale. háblale. Ajá. ¿Por qué salió el agua cuando tocó la roca? Entonces, un hermano fue claro en decir que el Señor igual no se olvida de su misericordia y sabía muy bien que el pueblo necesitaba esa agua. A pesar de ese carácter que tenemos nosotros como seres humanos, de la rebeldía con la que siempre nos presentamos, el pecado contra Dios que siempre hacemos porque su nombre lo traemos siempre abajo, igual Él nos presenta esa gracia y misericordia, ¿no? Así es, así es. Eso es algo muy importante y tal vez un poquito más adelante vamos a comentar un poco más al respecto de eso, porque en realidad toda esta escena nos deja ver
realmente cuál es el verdadero carácter de Dios, ¿no? O sea, aquí hay algo muy importante, o sea, porque como mencionaba Nuria, o sea, el hecho de que cómo es que el Señor, a pesar de muchas cosas, a pesar de nosotros y de nuestro carácter, de nuestros errores, el Señor al final de todas maneras nos provee de aquello que necesitamos, ¿no? Ahora, ¿cuál creen ustedes que fue el mayor error de Moisés en este caso, ¿no? O sea, tal vez, ¿cuál debería ser el más importante objetivo de un líder espiritual, ¿no? En una situación como esta, digamos, ¿no? Porque el pueblo estaba renegando, pero en realidad ese reniego era la manifestación de algo más que había detrás, ¿no? O sea, el pueblo estaba asumiendo, digamos, una desconfianza, una duda de Dios, ¿no? A pesar de que ya habían visto muchas cosas. Entonces, ¿cuál debería realmente ser el papel de un verdadero líder religioso, ¿no? De un líder espiritual, ¿no? Y si vemos ese acto era o sea, ese testimonio que nosotros vemos ahí es realmente muy importante, porque si Dios no le hubiera dado ese castigo bueno, lo pongo como un castigo para subrayarlo, pero en realidad yo no lo veo como castigo, ¿no? Sino es una lección a Moisés, él le daría pie al pueblo a seguir desconfiando de Dios, a no darle su lugar como debería de haberle dado siempre, ¿no? Entonces, el papel del líder es muy importante. Demostrar como testimonio que nosotros realmente hacemos la voluntad de Dios es importante porque podemos ser instrumentos para el bien o podemos ser instrumentos Claro, para el mal, claro, piedra de tropiezo para los que están recién conociendo la palabra. claro, Por eso es demasiado importante cimentar con argumentos nuestra fe. claro. Nuestra fe, o sea, la voluntad de Dios es inquebrantable. O sea, nosotros no podemos tirar el nombre de Dios como se nos dé la gana porque no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios es demasiado importante. Muy, muy, es una responsabilidad para los líderes, es una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. Es muy, muy, muy importante, incluso el carácter, respirar y decirle, Señor, guíame tú, sé mis ojos, sé mi palabra, sé mis oídos, sé mi pensamiento, sé mi todo, porque sí es cierto, podemos ser piedra de tropiezo, ¿no? Claro, así es. Y ahí hay algo que más podemos añadir de lo que decía Nuria, y tú muy bien lo dijiste a la introducción, ¿no? Porque tú hablaste de la cosmovisión del pueblo de Israel hasta inclusive estos tiempos, ¿no? Se cree Claro, más que en Jesús, inclusive se habla más de Moisés, ¿no? el ¿No? judío. O de Abraham en todo caso, ¿no? Sí, sí, Y para el pueblo, el líder era Moisés, ¿no? sí, Para el pueblo. Pero creo que Moisés muy bien sabía que el líder no era él, tanto no, sino era Dios, que claro. era el que estaba atrás guiando todo, ¿no? Y que se proveía todo. Y Moisés lo entendía. El problema era que el pueblo no lo entendía, ¿no? El pueblo no Exacto. entendía, ¿no? Y seguro que más adelante vamos a hablar de cuando no encuentran a dónde ir a buscar al cuerpo de Moisés, ¿no? Sí, bueno, lo vamos a hablar más adelante. Pero Miren, es parte de justamente de que el pueblo lo ponía a él como la cabeza ¿no? Y por exacto, encima de Dios, ¿no? exacto, así es. Un error, ¿no? Que lo estamos comentando ahorita, ustedes lo acaban de mencionar también en este momento, ¿no? Un error muy notorio también en Moisés en esta situación, ¿no? Es que consideró que el agua física en realidad era la solución al reclamo del pueblo, ¿no? Y dejó de lado a aquel de quien ellos estaban dudando en realidad, ¿no? Aquel quien es la verdadera agua de vida eterna, ¿no? Consideró que la solución a la sed del pueblo era el agua de la roca y no la roca misma que es Cristo, ¿no? Eso, digamos, es algo que obviamente nosotros lo vemos ahora, pero posiblemente en ese momento, por las situaciones diversas que se juntaron, eh, ocasionaron, digamos, que Moisés reaccionara de una manera distinta, ¿no? Ahora fíjense, la tierra física de Canaán que los israelitas estaban a punto de tomar era la figura, la imagen, la representación de la Canaán celestial. Ahora, si nosotros asumimos que Moisés no entró a la tierra prometida por un pecado que cometió, tal vez no estaríamos entonces asumiendo que nuestras obras
determinan nuestra recompensa o castigo de parte de Dios? ¿Cierto? ¿O qué piensan? A ver. Bueno, definitivamente también la Biblia es muy clara, ¿no? Por obras no vamos a ir al cielo, ¿no? Ok, Definitivamente, solamente la misericordia y la gracia de Dios nos llevará al cielo, ¿no? ok, Eso es lo que, creo que eso es lo que debemos tener muy claro, ¿no? Porque eso es justificación por la fe y eso ya es otro tema, ¿no? Pero exacto. definitivamente, Moisés va al cielo porque creo que Dios lo elige como su hijo, ¿no? Amén. Dios, como le dijo a Jeremías alguna vez, yo de tu vientre yo te conozco, ¿no? Yo sé, ¿no? Cuando Jeremías le dice, no, y perdón que ahí, porque me gusta a mí la historia de Jeremías, porque Jeremías dice, Señor, yo soy pequeño, soy joven, yo no, ¿cómo voy a ir a hablar? Aparte, no sé, no sé. Y lo mismo le pasó a Moisés, Moisés, Claro. soy tardo para hablar, ¿no? No es que era tartamudo, sino que era, no, o sea, a ver, vas y vas a hablar con el faraón, que es el hombre más poderoso de ese momento, de esa parte del mundo. Soy tardo para hablar, no me voy a poner nervioso, no voy a poder decirlo, ¿no? Pero eh, Dios creo que lo tenía a Moisés en una alta estima, ¿no? Dios lo elige a Moisés. Y cuando Dios elige al hijo, no hay nada que pueda hacer porque el Espíritu Santo toca a esa persona y Dios lo lleva por el camino que Él quiere, porque elige a su hijo, ¿no? Entonces, la justificación por la fe justamente es eso, ¿no? Moisés no es salvo o no está en el cielo por lo que hizo, ¿no? Sino porque creo que Dios lo elige a él, ¿no? Dios le da a él la tarea y él, entre toda su humanidad, la cumple o la trata de cumplir tal como Dios quiso, ¿no? Y ese encuentro de Moisés con Dios en la zarza es un sello en el cual dice, a partir de ahora, Moisés, yo ya te había elegido, pero a partir de ahora todo es nuevo para ti y tú vas a ser mi elegido ahí, ¿no? Y Ok, eso creo que es lo que creo que Dios valora, ¿no? Y entonces, lo que tú decías, ¿no? Las obras en realidad son consecuencia ¿no? De lo que nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, mi diario vivir con Cristo, mi comunión diaria, la oración diaria, ¿no? O constante que pueda tener esa comunicación diaria, me va abriendo a mí el espacio de poder hacer las buenas obras, ¿no? claro. El poder compartir las cosas, ¿no? Con los demás, el poder perdonar, saber perdonar, el saber olvidar también, porque una cosa es perdonar y otra cosa también es olvidar, eso, ¿no? Eso también es otra cosa distinta, ¿no? Ujú. Y tantas otras obras que nosotros vamos haciendo, ¿no? Pero no es por nosotros, ¿no? No es por nosotros, sino porque Dios transforma los corazones, ¿no? Y eso creo que entendió Moisés también mucho más cuando fue resucitado y llevado al cielo, ¿no? Ok. Yo Miren, creo que o a ver, Nuria, dale, dale, dale. A ver. eh, quería acotar que creo que también es un testimonio muy claro para nosotros que la herencia no es aquí en la tierra, que Ujú. nuestros ojos deben estar fijos en la promesa de la tierra celestial, ¿no? Amén. Nuestros ojos no deben estar puestos en nada material de aquí en la tierra. O sea, nuestra esperanza de una vida nueva, una vida eterna, creo que está demostrado con ese testimonio, es que nuestros ojos, creo que por eso le mostró Dios a Moisés toda la tierra. Le dijo, bueno, esta es la tierra terrenal, pero a ti lo que te espera es algo mejor, ¿no? Y es lo mismo que nosotros debemos de mirar, ¿no? Esa tierra nueva que nos está ofreciendo Dios, ¿no? Porque lo traemos aquí al estudio presente de nosotros, que de repente nos estamos fijando más en lo que va a suceder con la tierra, en lo que va a venir de nuevamente, en fijarnos en lo que va más allá de lo que nos muestra el Señor, ¿no? Creo que es eso. Así es, así es. Miren, quiero que leamos dos versículos que me parecieron muy interesantes y que tal vez, no sé tal vez cómo se tome, cómo se entienda, pero muestran un aspecto mucho más humano, mucho más de reniego de Moisés en esta situación, ¿ok? Vamos a empujar a Moisés contra las cuerdas, ¿ok? Un momento nada más, así que no nos escandalicemos del asunto, ni tampoco los que nos están viendo a través de esta transmisión. Miren, Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Hay dos versículos en los cuales eh, Moisés menciona el asunto de que él no va a entrar en la tierra prometida, ¿ok?
Hay por lo menos 2 versículos ahí donde él hace el comentario de esto, ¿no? Deuteronomio capítulo 1, versículo 37 y Deuteronomio capítulo 4, versículo 21. En el primero, Deuteronomio capítulo 1, versículo 37 dice, Moisés dice esto, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tú tampoco entrarás allá. Deuteronomio capítulo 4, versículo 21. Dice otra vez Moisés, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juré que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? ¿De dónde sale entonces la idea de que Dios castigó a Moisés impidiéndole entrar en Canaán? O sea, ¿cómo entendió o percibió Moisés la palabra de Dios de que no sería él quien llevaría al pueblo dentro de la tierra prometida? Fíjense, en la Biblia no hay ningún versículo donde diga Dios que él estaba castigando a Moisés de no entrar en la tierra prometida por causa del error o del pecado que él cometió. Y hay una cosa interesante, ahí la vamos a ver en un instante, ¿no? O sea, en el cual hay un versículo, o el versículo que menciona cuando Dios le dice, ¿sabes qué? O sea, no vas a ser tú quien va a entrar, o sea, con ellos a la tierra prometida. En realidad el enfoque del versículo no es de que Moisés, tú no vas a entrar, sino Moisés, tú no los vas a llevar a ellos allá. O sea, va a haber un relevo en el liderazgo. Y esto es algo que estábamos comentando hace un momento, o sea, también, ¿no? Respecto a que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Incluso en situaciones como las que estamos viviendo en este momento en el mundo, ¿no? Quizás las condiciones, las dificultades, nuestras libertades para expresarnos libremente en cuanto a nuestra fe se van a ir viendo cada vez más recortadas, más limitadas, ¿no? Quizás Dios sabe si en algún momento es necesario que nosotros pasemos al descanso por un bien para nosotros. O sea, solo Dios sabe las cosas de principio a fin, ¿no? Y entonces es necesario que tal vez no sigamos con vida. O tal vez sí, mantenernos la vida. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito que seguir cumpliendo, ¿no? Entonces, en medio de esas cosas, nosotros podemos ver esta parte también. El hecho de que en realidad el propósito de Dios no era quitar del medio a Moisés porque, oh, me fallaste en esto y te voy a castigar, ¿no? O sea, no son las formas de Dios, o sea, no es la forma de que, oye, si estás cometiendo o cometes un error, de inmediato yo estoy listo para castigarte, no, ¿no? Sino que era el momento justamente para que pudiera haber ese relevo, ¿no? Y pudiera entrar también Josué, ¿no? Ahora, como vamos a ver un poco más adelante, en realidad vamos a poder notar de que los planes verdaderos de Dios con el relevo de Moisés era poder llevarlo a él a otro nivel, a otra condición, mucho mejor. Si tienen algo que comentar, vamos aquí, miren, si no, yo voy a leer, quiero leer nomás el versículo que les mencioné, es Números capítulo 20, versículo 12, que dice, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿no? Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. O sea, se dan cuenta de que el enfoque que el Señor les presenta no es de que sabes que tú no vas a entrar, sino de que tú no los vas a llevar, o sea, no vas a poder, no vas a irlos liderando todavía, ¿no? Ya no. O sea, tu liderazgo ya en este momento pasa a otra condición y va a pasar a otra persona, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Quería comentar algo? Ese es un enfoque diferente, ¿no? Porque siempre lo hemos visto como un castigo, ¿no? No Así es, castigo. así es. Bueno, en realidad sí, o sea, yo pienso que sí, el Señor siempre tiene un propósito y lo va a hacer cumplir de tal manera, incluso para dejarnos una lección, ¿no? Porque yo también lo veía así como que lo que sucedió nos deja como una lección, nos deja siempre, siempre es para cumplir su propósito, sus promesas. No todo es malo, ¿no? O sea, pero nuestra condición humana siempre, siempre trata de encontrar lo malo Sí. a los sucesos, ¿no? Y a veces no todo lo que sucede es porque tiene que ser malo, ¿no? Porque incluso pensamos
en la muerte como algo malo, ¿no? O Ujú, sea, incluso ujú. nosotros mismos evaluamos la muerte como que es algo horrible, fastidioso, ¿no? Y nadie quiere morir, si bien es cierto, ha sido parte del pecado la muerte, pero todo el mundo que no sabe qué es el descanso y la promesa que se viene, pues tienen miedo, tenemos miedo a morir, tal Ah, vez. Son cosas que uno encuentra en los sucesos algo malo. así es, así es. Y fíjate que esto me hace recordar lo que comenta Pablo, ¿no? Pablo comenta justamente esto, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Pero él manifiesta el por qué. O sea, él manifiesta el por qué él asume y está convencido de que el morir es ganancia. Y él dice, porque cuando yo paso al descanso, ya no tengo más opción de pecar, ¿no? O sea, se acabó, ¿no? Ya estoy, ya estoy listo. O Exactamente. sea, Sí. esa es la ganancia, ¿no? Esa es la posibilidad. Y qué grande, ¿no? Qué grande fuera nuestra vida de que cada día nosotros estemos en esa condición de decir, Señor, si hoy día paso al descanso, estoy en paz contigo y estoy bien, ¿no? Y estoy listo, ¿por qué? Porque ya no va a haber más posibilidad de que vuelva a caer, de que vuelva a cometer errores, de que vuelva a pecar, ¿no? De que te vuelva a ofender a ti, o sea, ya no. Eso es algo maravilloso. Y ojalá Dios quiera que nuestras vidas cada día estén enfocadas en ello, ¿no? Exactamente, eso es, sí, es, o sea, uno tiene que ir transitando con esa idea, ¿no? Amén. De que si ya cumplimos el propósito aquí en esta tierra, ya la cumplimos, o sea, no tener miedo a ir al descanso, ¿no? A Exacto. veces uno, como madre lo digo, ¿no? Sí, sí. No lo pensamos en nosotros, sino pensamos en las personas que dejamos en este Exacto. mundo. O sea, Exacto. porque tú ya sabes que vas a ir al descanso y no vas a seguir viendo las atrocidades que vienes, no vas a seguir pecando, no vas a seguir nada y qué chévere. Pero dejas a personas a las que amas aquí y eso creo que es el dolor más profundo. Y yo le decía, a veces me siento como la esposa de Job, volteando, mirando a mis hijos y bueno, imagino que las que son mamás entenderán, ¿no? O sea, un poco, pero oro todos los días al Señor, porque sí es cierto, yo tengo que confiar plenamente en dejar la vida de mis hijos a Dios. Y si ya cumplí mi etapa, se las dejo a Él e irme tranquila, ¿no? Porque sé que Dios no los va a desamparar y va a seguir mandando sus ángeles protectores y Cristo mora en la casa, ¿no? Y que sea, siga siendo una bendición, ¿no? Amén. Amén. Es lo que uno a veces piensa, ¿no? Así es. Amén. Amén. Quiero pasar al segundo punto que quería comentar con ustedes y el tema de la muerte y resurrección de Moisés, que es un punto bastante interesante que ustedes lo han estado comentando, han estado estudiando esta semana. Déjenme pasar aquí la imagen para que podamos ver. Punto número 2, muerte y resurrección de Moisés. El famoso versículo que hemos estado leyendo también esta semana, lo había visto antes también, Judas capítulo 1, versículo 19. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Y sí, o sea, esta situación, digamos, o por lo menos este versículo nos deja ver algunas cosas, ¿no? Luego que Moisés muere, no tenemos idea del tiempo que pasó, ¿no? En la tumba hasta que esto que se menciona en el libro de Judas, ¿no? Sin embargo, Moisés fue el primer resucitado que se registra en la Biblia. Recordemos que la tierra era un dominio de Satanás, ¿no? Jesús no había muerto aún por los seres humanos. Ahora, si Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés como suyo, es porque encontraba razones para hacerlo, ¿no? Así como encontraba, por ejemplo, justificaciones para hacerlo en el caso de Job, ¿no? A quien no le encontraba fallas, pero quiso ponerlo a prueba para encontrarle fallas, ¿no? Ahora, de la misma manera, siempre va a tener razones para reclamarnos a nosotros como suyos y por lo tanto no ser dignos de salvación. Al parecer, después de la resurrección de Moisés, ya no hubo más argumento del enemigo, por lo menos la Biblia no registra otras veces en que el enemigo haya argumentado algo para la resurrección de otras personas que también ocurrieron y que se registran en la Biblia. Ahora, ¿qué me revelan, ¿no? Respecto del carácter de Dios, la muerte y la resurrección de Moisés, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el carácter de un Dios de amor
y la muerte y resurrección de Moisés? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguna relación? ¿Qué cosa hay allí? O sea, que me muestra a mí la manifestación del carácter de Dios. El amor de Dios para con sus hijos, a pesar de que, porque, o sea, de hecho que Satanás tomó en cuenta ese momento en el que Moisés un poco dejó abajo el nombre de Dios, ¿no? En ese instante que sucedió, ¿no? Claro, claro. Pero el amor de Dios es tan grande y Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Dios es mucho más que tú y Él ya lo eligió. Eligió porque lo ama. Así de simple. Y tú no tienes tanto poder como Dios para poder obtener este cuerpo. Dios ya lo eligió. Lo ama y a pesar del pecado que cometió, Él está dando la oportunidad de salvarlo. Y tú no puedes hacer nada, le dice Satanás. Es lo que yo trato de interpretar en esas palabras, ¿no? Así Dios es. es más que tú y tú no eres más que Él, así que el amor de Dios es infinito, o sea, y ahí vemos su gracia y su misericordia, ¿no? A pesar, y eso también es un testimonio fuerte para nosotros, ¿no? Porque a pesar de que tenemos este carácter tendencioso al mal, si el Señor nos muestra su amor y su gracia y su misericordia, es la oportunidad que tenemos para obtener esa salvación y reclamarla, ¿no? Y Amén. decirle a Satanás, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios y yo soy de Él y le pertenezco a Él. Y por más que quieras, el Señor me está dando esta oportunidad de salvarme. Amén. Así. Amén. Ahí también hay una figura, ¿no? Hay Ajá. una figura que hay que entender, ¿no? El que Jesús se pone, ¿no? Como el abogado de los seres humanos, ¿no? Así es. Y Así esa figura hay que entenderla, ¿no? Porque es Jesús quien baja a reclamar el cuerpo, ¿no? Dice el Espíritu de Profecía, como lo decía en la lección, ¿no? Bajó, ¿no? Y rodeando el cuerpo de Moisés estaban los demonios, ¿no? ya. Y Jesús bajó y lo reclamó, ¿no? Y se lo llevó y le dijo, Dios te reprenda, ¿no? Sí. Definitivamente es Exacto. la figura del juicio final, ¿no? Exacto. Cuando Satanás va a ponerse adelante a acusarnos a todos, ¿no? Y Jesús se va a poner él como el abogado, ¿no? Defensor ¿no? Y va a librar a sus hijos, ¿no? Esa es una hermosa figura que esperemos ver muy pronto, ¿no? Claro que sí, que se haga realidad en nosotros, ¿no? Claro, Principalmente. eso, Yo pienso que ¿no? sí, esa es la confianza que debemos tener, ¿no? Exacto. Miren, yo tengo acá una frase, bueno, una parte de un libro de Ellen White que está solamente en inglés, que es un libro que se llama Confrontation, Confrontación. Dice esto, miren, Cristo resucitó a Moisés y lo llevó al cielo. Esto enfureció a Satanás y acusó al Hijo de Dios de invadir su dominio al robar la tumba de su presa legal. O sea, legalmente, obviamente, aparentemente bajo las leyes de Dios, Moisés le pertenecía. Era este punto, ¿no? Y ahora esto es algo que tal vez vamos a comentar un poquito más adelante, y es el asunto de que, o sea, Jesús todavía no había venido a morir por nosotros, o sea, el rescate aún no se había dado. Y sin embargo, a pesar de eso, el Señor tuvo los argumentos necesarios, porque dice ahí, ¿no? De que argumentaba, o sea, discutían con eso, esa situación, ¿no? Pero el Señor tenía los argumentos necesarios para poderlo reclamar como suyo, ¿no? Ahora miren, la lección hace una pregunta interesante, ¿no? El conocer esto, ¿no? La historia de la resurrección de Moisés, que incluso, como les digo, antes de la cruz y luego de haber sido sepultado, en fin, no sabemos cuánto tiempo estuvo en la sepultura, ¿no? Dios lo levantó para vida eterna. Pero, ¿qué me permite ver esto de respecto del plan de salvación, ¿no? ¿Qué revelación sobre el carácter de Dios nuevamente me entrega esta experiencia, ¿no? ¿O cómo impacta en mi confianza, ¿no? Mi confianza en el plan de Dios para mí, ¿no? Saber que Miguel, que Jesús mismo, ¿no? No solo resucitó a Moisés, sino que tuvo los argumentos suficientes para arrebatárselo al enemigo incluso antes de la cruz, ¿no? Wow, A ver, eso Nuria. sí, es una plena confianza, de verdad. Es algo que debemos de creer, o sea, desde el fondo de nuestra mente y nuestro corazón, que va a suceder así.
Así es. No es una fábula, porque a veces uno encuentra afuera, entre sus conocidos, que piensan que esto es una fábula, que no es verdadero, que nunca va a suceder, pero en realidad es así. Sí va a suceder tal cual está escrito. El Señor Jesucristo va a defendernos de tal manera que nos pondrá en la gloria de Dios junto a Él. O sea, eso es verdadero. Amén. Él va a Amén. venir a salvarnos a todos sus hijos, a todos los Amén. que creamos fielmente en Él, y los Amén. que tengamos paciencia y podamos vencer toda esta tribulación en la que vamos a pasar, ¿no? Entonces, la plena confianza, es una plena confianza, de verdad. No podemos dudar, pero ni un milímetro en la promesa que nos ha dejado, ¿no? Si Así Él es. lo ha dicho, así será. Amén. Amén. Creo que eso es lo fundamental y lo que nos debe sostener cada día, ¿no? No sé si querías decir algo, Darío, también. Sí. No, Sí. todo, no, está perfecto, todo muy bien. Sí. Creo que queda claro, ¿no? De la recompensa que tuvo Moisés al final, ¿no? Una recompensa que quedó más allá, ¿no? Yo hoy día justo hablábamos de la portada, ¿no? De el libro, ¿no? De Ajá, claro, Deuteronomio, la lección. ¿no? Sí, ¿no? Y no sé si tú te percataste de que está Moisés y está un joven al costado, ¿no? Ajá, ajá. Pero Moisés tiene su mirada en el horizonte, ¿no? Como que ve las tierras, ¿no? Como que es el monte de Moab, Sí, ¿no? sí. Y Dios le está mostrando todas las tierras y él con la Torá en la mano, ¿no? Pero el joven no, él tiene la vista puesta en el cielo, Amén. ¿no? Amén. ¿No? Entonces, es como que es una señal clara de que Moisés no veía venir esa recompensa, ¿no? Ya. Moisés pensaba, decía, no, yo saqué este pueblo, yo lo tengo que llevar a este pueblo hasta el último, ¿no? Pero está claro que Dios tiene, como tú dijiste y como dijo Nuria, sus propósitos con cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Dios sabe lo que hace, ¿no? Sabe muy bien, él es el dueño de todo y Él sabe muy bien por qué camino cada uno va a transitar hacia su camino al cielo, ¿no? Amén. Y justamente la verdad presente en Deuteronomio está en que Moisés, a pesar de que ve solamente las tierras, dice, bueno, por lo menos logré ver donde el pueblo va a transitar y todo lo hermoso que va a ser. Es más, la Biblia señala que Moisés no solamente ve eso, ¿no? Sino que ve lo que el pueblo va a hacer después, ¿no? Ajá. A lo grande que va a llegar, ¿no? Y es más, el Espíritu de Profecía lo señala mucho más, ¿no? Pero algunas veces hemos confundido que dice que ve la patria celestial, ¿no? Pero él no percibe eso, ¿no? Hasta que después es resucitado. Así Y es. la imagen del joven me deja viendo de que en realidad Deuteronomio lo que tenemos que hacer en estos tiempos es mirar como el joven, ¿no? Mirar el cielo, que eso debe ser, ya no la tierra que veía Moisés, sino el cielo, que es lo que nos promete el Señor, ¿no? Amén. Amén. Y algo más también ahí en lo que estaban comentando ustedes, o sea, es que el Señor tiene planes más grandes de los que nosotros nos podemos imaginar para nosotros, ¿no? O sea, tal vez lo que nuestros sueños pueden alcanzar en algún momento, el Señor tiene algo mucho más grande que eso todavía para Ujú. nosotros, ¿no? Eso Sí, es solamente necesitamos confiar en Él, ¿no? Es lo que decía Nuria, o sea, no podemos dudar un solo instante, ¿no? Tenemos que confiar en Él, Plenamente. plenamente. Así Es es. cierto. Miren, vamos a avanzar a la última parte que tenía aquí, discipulado y nuestra esperanza. Déjenme, les voy a compartir aquí la imagen para que podamos verlo también en el PowerPoint. Discipulado y nuestra esperanza. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Es grande esto, ¿verdad? Es muy, muy, muy valioso, muy, muy interesante y obviamente muy animador. Miren, uh, Afirmo. ¿qué diferencias podemos encontrar entre lo que es castigar y disciplinar, ¿no? Cuando en la palabra, por ejemplo, se habla de que Dios disciplina y a veces castiga, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es muy significativo recordar
que lo hace como un padre que ama a su hijo. Fíjense, hay un versículo, Pablo habla respecto al asunto de que Dios a quien ama, corrige, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él toma todo este principio de Proverbios. Y en Proverbios, en el capítulo 3, en el versículos 11 y 12, dice esto, ¿no? Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ¿no? Ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su querido hijo, ¿no? Y yo busqué el término, la definición de disciplina. Disciplina, dice, es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado, ¿no? Ahora, es interesante notar que las palabras disciplina y discipulado tienen un origen común. O sea, su raíz en el latín es una misma palabra, que es la palabra discípulos, que significa alumno, ¿no? Aprendiz, seguidor, ¿no? Ahora, en el caso de algunos personajes, ¿no? Como algunos personajes bíblicos, como por ejemplo vimos la semana pasada, ¿no? Pedro, o las semanas anteriores, Pedro, Pablo, ¿no? De que cuando hablábamos del tema de hacer acepción de personas, y ellos hacían acepción de personas en un momento, ¿no? Hasta que fueron transformados, hasta que fueron cambiados, ¿no? Yo pregunto, ¿no? ¿Cómo fue que Jesús transformó a Pedro? ¿No? Por ejemplo, de ser una persona impulsiva, ¿no? Arrogante, autosuficiente, a convertirse en un gran líder de la iglesia naciente, ¿no? A escribir palabras tan amorosas, de tanto cariño como las que expresa en sus libros, ¿no? ¿Cómo fue transformado Pedro? ¿Castigado por haber negado a Jesús o discipulado con amor? Interesante, ¿no? Pero esa disciplina que vino cuando negó a Jesús 3 veces, creo que la tuvo que haber valorado bastante, ¿no? La Así tuvo que es. haber, y tuvo que haber hecho cambiar mucho su carácter, ¿no? Ok, De haber exacto. encontrado con esa verdad, ¿no? De que en realidad él no era pues ese discípulo que él pensaba que era, ¿no? Que él creía que era, ¿no? Y recordemos mucho que ellos tenían muchas contiendas ahí, ¿no? En quién sería el preferido, el mejor, ¿no? ¿No? Esto me lleva a recordar, por ejemplo, también lo mismo, ¿no? En el caso de Juan o Santiago, ¿no? Los hijos del Claro. trueno, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fueron transformados, ¿no? De querer hacer descender fuego del cielo, consumir algunos poblados ahí que los habían rechazado, ¿no? Digamos, tal vez castigados por querer sentarse al lado de Jesús, fueron transformados de esa manera porque querían ser más que los otros discípulos todavía, ¿no? ¿O es que fueron discipulados con amor? Las dos cosas. Yo creo Es que posible, sí. Ajá, o sea, porque necesitamos también sentir un remesón en el carácter, porque si no, no nos vamos a dar cuenta, exacto. jamás. Así es. Porque la mente humana siempre piensa que lo que uno hace está bien y tiene que sentirse el remesón para que podamos darnos cuenta de que a veces los actos que hacemos no son los correctos. Y también se aprende con amor, también. Las dos cosas son válidas, porque cuando tú enseñas a tus hijos ¿no? Lo que tú vas a hacer es porque estás pensando en su bienestar, en ese cambio de pensamiento y de actitud para que no vuelva a cometer el mismo error, el mismo acto, ¿no? Entonces las dos cosas son válidas, ¿no? El Así es. Señor disciplinó con amor, pero también disciplinó con vara, no de golpe, ¿no? Sino un remesón en circunstancias o actos que uno tiene que aprender. Incluso Claro, en la vida, yo pienso que el Señor a veces nos hace transitar por ciertos caminos para exacto, exacto. aprender y Claro, darnos cuenta que el mejor camino es estar a su lado. así es, así Es es, así de claro, así para que es. nos demos cuenta cómo es vivir en el mundo y cómo es vivir con Él.
Así es, A así es. veces, a veces es así, ¿no? Y a veces pensamos que lo merecemos, pero no es así. A veces, como decíamos hace un momento, los propósitos de Dios son tan grandes que hay cosas que nosotros podemos pensar que son malas, pero en realidad son un aprendizaje y que regresemos a Él, como por ejemplo lo que le pasó al hijo pródigo, ¿no? Que se fue del lado de su padre, aprendió en el mundo que era un desastre de vivir en el mundo y regresó a Él, pero con Claro, mucho más ansia, con mucho más amor, porque sabía dónde encontrar el amor, ¿no? exacto, Entonces, hay exacto. cosas que deja el Dios que pasemos para aprender, ¿no? Claro. Esto obviamente me deja ver también el hecho de que, como mencionabas, Nuria, ¿no? O sea, la acción de Dios, una acción de amor, no necesariamente quiere decir de que vamos a transitar siempre por un valle, digamos, de grandes pastos, de aguas tranquilas, no, o sea, a veces el Señor Está nos lindo, ¿no? permite que pasemos por situaciones complicadas justamente porque necesitamos eso, ¿no? Porque eso es necesario para nuestro aprendizaje, para la modificación de nuestro carácter, para superar algunas cosas que nos hacen daño, en fin, todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿qué crees que Dios hizo con Moisés al relevarlo del liderazgo del pueblo de Israel en su entrada a la Canaán terrenal? ¿Castigarlo o disipularlo para permitirle llegar a ver la gloria de Dios? Yo creo que lo discipuló, Así, le Claro. enseñó, ¿no? Eso así sí es es, verdad. así es. No, yo tampoco lo veía como un castigo, porque incluso acá en la lección lo dice, ¿no? El Sí, sí, castigo. sí, Pero, uno se queda con eso en la cabeza, ¿no? Y sí, es un castigo, Dios es así, ¿no? Pero en realidad es un aprendizaje, de verdad, exacto. o sea, no solamente para él, sino también para el pueblo. Era un aprendizaje para ambas partes, ¿no? Exacto. Que la voluntad de Dios es increíble, ¿no? O sea, yo me quedo maravillada, enamorada y todo, porque realmente el Señor, todo lo que hace es tan preciso, tan confiable, todo pensando siempre en nosotros, ¿no? Amén. 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 Así es. Creo que sí, definitivamente es eso, ¿no? Ahora, miren, más que tal vez querer personalmente, ¿no? Enfocarme en los errores del pueblo de Israel, más que enfocarme en los errores de Moisés, de no cometer errores o los mismos errores que Moisés tuvo casi al final de su vida, ¿en qué debería enfocarme cada día, ¿no? O sea, visualizando la Canaán celestial, ¿no? Y la promesa de la pronta venida del Señor. ¿Cuál debería ser mi seguridad cada día, ¿no? ¿Cuál debería ser mi enfoque cada día? Pero pienso yo que lo primero es mi relación con Dios todos los días. Amén. Eso es lo principal, porque eh, Él va a hacer su voluntad sobre nosotros, así de simple. Y pedirle todos los días, Señor, enséñame tu voluntad el día de hoy, ¿no? Creo que eso es lo que nos va a ayudar primero a transitar en este mundo para llegar a tener este beneficio, ¿no? Que ya lo tenemos, bueno, yo lo doy por sentado, Amén. pero Amén. es lo más importante que debemos hacer en todo el día, invitarlo las 24 horas del día, que Él esté a nuestro lado y escucharlo, ¿no? Amén. Escuchar cuál es su voluntad. No, a veces no nos damos cuenta y en el día a día se cierra nuestra mente y nuestros oídos y todo, y nos olvidamos que Dios está a nuestro lado. Así es. Jesús está a nuestro lado, Él está ahí. Entonces yo creo que aquí tenemos ejemplos y testimonios bien claros de cómo conducirnos, ¿no? Porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. Así es. Pues Así es. nosotros no tengamos ese privilegio de tenerlo cara a cara, pero sabemos muy bien que Él está escuchándonos y que Él está a nuestro lado, que Jesucristo está como nuestro intercesor hoy en día y las oraciones del día deben estar enfocadas a hacer su voluntad, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, miren, vamos terminando esto. Realmente ha sido bastante valioso, bastante grato poder conversar con ustedes y yo estoy seguro que también todos aquellos quienes vean este repaso, este comentario de la lección, también van a aprovecharlo de la misma manera. ¿Qué aprendimos?
¿Qué aprendimos? Déjeme, voy a poner acá el screen también para compartir eso, el tema de qué es lo que aprendimos. am, ¿Qué aprendiste hoy? O bueno, ¿qué aprendimos de la semana? ¿Y qué hemos aprendido en los últimos 3 meses respecto a Deuteronomio y la verdad presente? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hay muchas cosas realmente que hemos aprendido, hay muchas cosas que han quedado allí de valiosas y quizás es el momento de poder recordar algunas de ellas. ¿Qué aprendimos? Elegir la vida, ¿no? Amén. Amén. ¿No? Uno de Amén. los versículos que me quedó siempre grabado es, ahora elige la vida, te dice, ¿no? Así es. ¿No? Es la invitación que nos hace el Señor, ¿no? Ujú. Eso es lo que nos hace, Sí, nos anima, nos invita, por favor, ven, elige esto, ¿no? Por claro, favor, o elige. sea, Ujú. anímate, Sí, decídete por esto, ¿no? ¿no? Sí, o sea, realmente es así, ¿no? Nos lo pone así, ¿no? En tu mano he puesto la vida y la muerte, ¿no? Elige la vida, ¿no? Y no solamente para nosotros, y en muchas partes de Deuteronomio lo ha vuelto a señalar y señalar, no para ti solamente, sino para tu generación, o para tus hijos, para los que vuelvan, refrescales esto, hazles esto, porque ellos también, ¿no? Son parte del pueblo, ¿no? Así es. Es hermoso, es la enseñanza, ¿no? Que creo, y es hermoso ver que un libro que fue escrito tantos, pero tantos años atrás, por no decir miles de años atrás, Sí, nos sirva ahora. Y pues justamente el título, perdón, de la lección es muy interesante, ¿no? La verdad presente en Deuteronomio, ¿no? así es. Y es como nosotros hemos podido aprender que eso que el Señor le enseñó a este pueblo, ¿no? Como Moisés ahí a la cabeza, ¿no? Este pueblo duro, es fiel reflejo de lo que somos nosotros ahora, ¿no? Y cuál es el camino que Dios nos pide que transitemos, ¿no? Hasta llegar a la patria celestial, ¿no? Que ojalá sea muy pronto. Claro que sí, claro que sí. A Ya, ver, Gloria. Nuria, ¿qué aprendimos? ¿Qué Ah, aprendiste? ah, recuerdo mucho algo que se repetía siempre y lo decía en uno de los versículos que dice bien claro, yo voy a circuncidar tu corazón. Dejemos todo en la voluntad de Dios. Claro, Nosotros no lo vamos a poder hacer. Las aflicciones, nuestros pensamientos, todo, todo, todo es la voluntad del Señor y Él va a transformarnos hasta el último día y está escrito. Hasta el amén. último día Él va a ir transformándonos. No tenemos que vivir afligidos o preocupándonos todos los días en que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, o desesperándonos todos los días. No, dejemos absolutamente todo en la voluntad de Dios. Amén. Él es el que bien claro lo dice. A veces escucho decirles, no, es que es tan difícil vivir. Sí, claro, es obvio, el mundo es difícil, horrible, pero hay que dejar todo, absolutamente todo en la voluntad de Dios. Nuestras palabras, pensamientos, nuestra vida, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro carácter, Yes. todo en la voluntad de Dios, todos los días. Por eso es muy, muy importante esa relación que tengamos plenamente con Él, y eso es algo que he aprendido durante este semestre, y del Deuteronomio lo pone bien en claro, y de verdad me llena de mucha emoción sentirme liberada. Amén. Así de simple, liberada. Amén. Amén. Pero dejó toda la voluntad de Dios, ¿no? Y acepto lo que aceptemos, lo que Él tiene como propuesta para nuestra vida hasta que el día que Él regrese y nos muestre la tierra nueva. Y vivamos con esa esperanza, porque sí está escrito ahí, Así es. está escrito. Él tiene algo hermoso para nosotros y no está en esta tierra, está junto a Él. Amén. Así es. Es la esperanza más grande que tenemos. Amén. Amén. Muchas gracias. Miren, quiero compartir también la tarea de la semana. Tarea, porque miren, la próxima semana también ya tenemos una nueva lección, tenemos un nuevo tema. Vamos a estudiar el libro de Hebreos y me imagino que eso también va a ser fantástico. Así que vamos a ver aquí, tarea de la semana. Reserva 20 minutos cada día para tu comunión personal con Cristo. Que tu esfuerzo cada día sea buscarlo a Él. Pide al Señor que cuando estudie su palabra te permita encontrar a Cristo Jesús. Y esto es algo que hemos aprendido este trimestre también en el libro de Deuteronomio, ¿no? Que cada parte de la Biblia, cada libro de la Biblia, siempre nos muestra, nos revela a Cristo. Y esta semana pide al Señor cada día que puedas ser discipulado por Él. Bueno,
Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a finalizar esto y le quiero agradecer a Nuria. Muchas gracias, Nuria, por tu participación, por tus palabras. Darío, también muchas gracias por acompañarnos hoy día, por tu participación también. Yo sé el esfuerzo que se hace por la hora en la que están allá y bueno, en Lima ya casi son 7:20 de la noche allá y ya nos acercamos al momento también bueno, de recibir obviamente el sábado, de la Navidad y todo lo demás, pero quiero agradecerles mucho por su participación y también por habernos acompañado en esa transmisión. Y quiero que nos podamos despedir también de todos aquellos que nos están viendo también a través de esta transmisión. Me gustaría que uno de ustedes, por favor, pudiera hacer una oración para poder también despedirnos en este momento de la transmisión que hacemos con nuestros amigos. Está bien, claro, vamos primero, ante todo, primero quiero agradecerte, Pedrito, por la invitación. Gracias por habernos invitado. Para nosotros siempre es un gusto hablar de la palabra de Dios, ¿no? Eso es Amén. definitivo, ¿no? Y si hay la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? No hay problema, ¿no? Y te agradezco por la invitación. Vamos a orar para terminar esa reunión. Gracias. Querido Padre, gracias, Señor, te damos porque eres un Dios bondadoso, lleno de misericordia. Señor, gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias porque en realidad no lo merecemos, Dios mío. Señor, pero tú eres un Dios lleno de amor, que nos das tantas cosas, Señor, que no merecemos. Y hoy hemos estado acá reunidos, nos dices esta grata sorpresa, Señor, de poder ser partícipe de un gran estudio, Dios mío, del cual te pedimos que podamos atesorarlo dentro de nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Te pido una gran bendición sobre mi amigo Pedro, Señor, que está aquí haciendo un gran ministerio, Señor, y te pido que lo puedas ayudar en todo momento, llevarlo contigo, es un hijo tuyo, Señor, tú lo amas, tú lo quieres y sabes muy bien el propósito por el cual él está aquí, Señor. Gracias, Dios mío, por eso y te pido también por Nuria, por mí, por mi familia, Señor, que tú nos puedas cuidar siempre y bendecir, Dios mío. Y por todos los amigos que estarán viendo esta transmisión, Señor, gracias por ellos y que bendícelos, Señor. Que tú puedas bendecir y quedarte en su hogar, en su casa, Señor, de cada uno de ellos y puedas seguir de mucha bendición ese estudio también para otras personas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Vamos a hacer un alto aquí a la transmisión, les agradezco nuevamente, así que saludamos y nos despedimos nuevamente también de todos aquellos que nos están viendo. Gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos.